hoy nos vamos a centrar concretamente en este primer paso que se produce en el hombre en relación a Dios y en Dios en relación al hombre, para que el hombre pueda tener acceso a esa gracia que Dios quiere dar. Y hemos leído un texto, Marcos 1:15, el reino de Dios se ha acercado. ¿Quién se ha acercado? El Rey Jesús. Y ahora, para poder entrar a este reino, a este evangelio de gracia, a este reino de gloria, tenemos que arrepentirnos y creer. ¿Vale? Vale. Dicho esto, entramos. ¿Qué es arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Arrepentimiento solamente es un título. Arrepentimiento es solo avergonzarse. Arrepentimiento es solo pedir perdón. Entonces el arrepentimiento implica algo más que una primera edición, ¿no? Es un conjunto de cosas. Bíblicamente, ya sabéis que la palabra de Dios en su idioma original en el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y unas porciones muy pequeñas en arameo. Y el Nuevo Testamento en el idioma original fue escrito en griego. Pues la palabra arrepentimiento, la palabra arrepentimiento en el idioma original quiere decir metanoia. Escribidlo, por favor. Escribidlo. Arrepentimiento. Y ponéis en griego, igual, en griego. Y esto es importante, ¿vale? Es algo muy sencillito y muy importante. Metanoia. Fijaros qué es lo que dice este concepto en el término original, en el término griego. Arrepentimiento quiere decir metanoia y quiere decir, atención, cambio de sentido. Metanoia quiere decir cambio de sentido. Si es un cambio de sentido, es un giro de 180 grados. ¿Vale? ¿Sabéis qué es un giro de 180 grados? Por ejemplo, si yo me dirijo hacia la ventana, ¿vale? Y se produce en mí una metanoia, un arrepentimiento, el concepto original viene a ser este, que si yo voy en esta dirección, cambio al contrario, se produce un giro de 180 grados. Y para dirigirse, hacer un cambio de 180 grados, ese cambio por completo y mi camino ahora es completamente distinto, ¿vale? Imaginaros que la ventana está haciendo referencia al camino del mundo, el camino del pecado. El hombre en sus pecados va caminando ¿hacia dónde? Hacia el pecado. Va de frente al pecado. ¿Qué queda a las espaldas? La gracia de Dios. La mano de Dios que está extendida y está esperando a poder bendecirte y poder salvarte. Y cuando se produce un arrepentimiento, una metanoia, es un cambio de dirección. Cambio de dirección de 180, es decir, si yo voy en dirección al pecado, cambio de dirección 180 grados. Es decir, me pongo en la dirección opuesta a la que voy y de esta manera me camino hacia la verdad, hacia la palabra, hacia la santidad, hacia la cruz y dejo a mis espaldas el camino del pecado, el camino del mundo, el camino de los vicios, el camino del mal. Eso es lo que se produce. No se lo fijéis en algo. Que veis quién es tan listo que en vez de hacer un cambio de 180 grados, hace uno de 360 grados. Y un cambio de 360 grados es esto. Si yo voy mirando hacia la ventana del pecado y tengo que girar 360 grados, no son 180, 180 son estos, 360, me vuelve a posicionar en el mismo lugar. Hay quien quiere arrepentirse sin cambiar la dirección. No quiere hacer los 180, está en la porque sigue, y se vuelve a posicionar en la misma dirección, en el mismo camino, en la misma visión. Por lo tanto, atención, entramos, arrepentimiento es un cambio de dirección, un giro de 180 grados. Y ahora, ¿qué se produce? Si yo voy en una dirección, atención a esto, mi visión va encaminada a la visión que tengo. Lo repito, atención. Si yo voy bajo el camino del pecado, la visión, lo que yo veo, está relacionada en el camino que estoy. Yo no veo lo que está en
a mis espaldas. Yo veo lo que tengo por delante, por lo tanto, primero, mi visión se ve afectada por la dirección de mi camino. Segundo, mi mentalidad se ve afectada por lo que mi visión ve. Tercero, mi visión se ve afectada por lo que veo y esto afecta a mi mentalidad. Y como mi mentalidad está afectada por mi visión, que es lo que veo, ¿qué produce en mí? Unas actitudes. Las actitudes que yo tengo son en relación al camino en el que estoy, a la visión que yo tengo y a la mentalidad que tengo. Por lo tanto, el resultado de eso, ¿qué será? Una conducta como resultado del camino que yo tengo. Porque al caminar en dirección al pecado, mi visión va en relación al pecado. Y esa visión afecta a mi mente. Mi mentalidad se ve afectada por esa visión. Y como la mentalidad se ve afectada por esa visión, la actitud y como resultado la conducta irá encaminada, relacionada a la visión que tengo, a la dirección que voy. ¿Vale? Es decir, cuando hay un arrepentimiento, lo voy explicando un poquito más, hay un cambio de dirección. Y al haber un cambio de dirección, ¿qué cambia? Tengo cambio de dirección, tengo cambio de mentalidad, tengo cambio de actitud y tengo cambio de conducta. Es por eso que quien se ha arrepentido cambia en su manera de pensar, cambia en su manera de ser y cambia en su conducta diaria. ¿Por qué? Porque su visión ha sido cambiada, distinta, está posicionado hacia el camino de la verdad, porque el arrepentimiento verdadero tiene que llevarte a Dios. Todo arrepentimiento que no te lleve a Dios es un arrepentimiento falso. ¿Vale? Cuando decimos que una persona se ha arrepentido, se produce en él esto, un cambio de dirección, un cambio de mentalidad, un cambio de actitud y un cambio de conducta. ¿Lo estáis entendiendo? Eso se produce en el arrepentimiento. El arrepentimiento conlleva no solamente darme de cuenta de mis malos hechos, porque hay quien se da cuenta de sus malos hechos y persiste, o malas obras. El arrepentimiento no solamente es dolor, pesar, porque hay quien se muere, pero no sigue haciendo. Vaya entendiendo el concepto que tiene el arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento. El arrepentimiento, implica un cambio de dirección, giro de 180 grados. Esto es importante, ¿eh? Un cambio de mentalidad y un cambio de actitud y de conducta. La Biblia dice en el libro de Proverbios que lo que está, tal es el pensamiento del hombre, tal es el hombre. Dime lo que piensas y te diré lo que eres. ¿En qué piensas? Con mucho respeto a lo que digo. La bebida, en la fiesta, en el mundo, en los vicios. Dime lo que piensas y te diré lo que eres. ¿Piensas en eso? En su carnal. ¿En qué piensas? En la palabra, en lo de Dios, en lo padre, en lo honesto, en lo espiritual, en la consagración. ¿En qué piensas? Dime lo que piensas y te diré lo que eres. Ahora, lo que tú piensas se ve afectado por el camino que tienes, por la visión que tienes. ¿Vale? No, los jóvenes no, pero los más mayores nos ha pasado. Hemos ido a trabajar a la patata, hemos estado cogiendo patata a las 4 de la tarde en casa, pero por la noche seguíamos cogiendo patatas porque seguíamos soñando, cogiendo patatas. ¿Qué quiere decir esto? Que sin quererlo, lo que estamos viendo nos afecta implícitamente. Si yo quiero dormir y descansar, ya vale tanta patata, ¿no? Pero es algo tan potente la visión que produce
implicaciones internas en nosotros. Y esa visión va a depender del camino que estés. Por eso cuando verdaderamente hay un cambio, hay un arrepentimiento. Ese arrepentimiento verdadero produce un cambio en mí. Le doy la espalda al pecado y vivo hacia la cruz. Si vivo hacia la cruz va a producir en mí un patrón de pensamiento. Y este patrón de pensamiento va a producir en mí una actitud y una conducta. ¿Vale? Vale. Un poquito más acerca del arrepentimiento. Como bien he dicho, no es un pesar, porque hubo un momento en que aquel hijo pródigo que manchó la cara del padre y le dijo: dame todos los bienes que me corresponden, que me marcho de la casa. Hijo, no te marches. Y se marchó, marchándose. Dice que malgastó todos los bienes, vivió en una provincia alejada, y cuando no tenía con qué saciarse, dice que trabajó humildemente en un hato de cerdos y ansiaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Y ahora dice que volvió en sí, y viéndose en medio de aquella situación tan difícil y mala, entre medio de cerdos, esto para un judío era algo abominable, era un animal inmundo, se le estaba trabajando y ansiaba comer lo que comían los cerdos. Y ahora entre medio de esa factura se me pesa. Ay, cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. ¿Cuántos jornaleros? No habla de los hijos, de su hermano. Habla de la clase inferior, del jornalero. Si el jornalero tiene abundancia de pan, los hijos. ¿Y él cómo estaba? Tuvo un sentir, tuvo un dolor, tuvo un pesar. Eso es arrepentimiento, hasta ahí, eso no es arrepentimiento. Porque si se hubiera quedado ahí, hubiera sido un dolor, un pesar, un sentir. ¿Pero qué hizo? Me levantaré, iré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, mas no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Él, que lo había perdido todo, se dirige al Padre, arrepentido por sus hechos, pidiendo perdón por lo que había hecho, y se quiere rebajar y le dice: hazme como uno de tus jornaleros. Claro, él, conforme a lo que había hecho, entendiendo que nada merecía, perdía la bendición del jornalero. Y es que cuántas veces nosotros también, estando en la misma posición, después de fallar tanto, mandar tanto, meter tanto la pata y hacer tantas cosas indebidas, nos presentamos delante del Padre diciendo: no somos dignos de tu bendición, no somos dignos de tu compañía, ni somos dignos de tu presencia. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero ¿qué pasa? Que la bendición que el Padre da, no la da en calidad de como Él viene, sino que la da en calidad de lo que Él es, el Padre por excelencia. Por lo que merece el Hijo, merece una disciplina, un castigo, y como siervo y criado. Pero es tal el amor del Padre que cuando bendice, no bendice en calidad de la actitud y posición que viene el Hijo, sino bendice en calidad de lo que Él es, el Padre por excelencia. Así también nosotros, cuando venimos arrepentidos, pidiendo perdón a Dios cuando merecíamos un cachete, una disciplina y alejarnos de su presencia, Él derrama su sangre, extiende sus manos, nos abraza y nos bendice. Amén. Porque cuando nos bendice, no lo hace en calidad de nosotros lo que somos, sino en calidad de lo que Él es, el gran Padre por excelencia. Amén. Arrepentimiento genuino. Ese es el arrepentimiento. Pero hubo otra persona que tuvo mucho dolor. Y tuvo mucho dolor por lo que hizo. Y este fue aquel discípulo que estuvo al lado de Jesús durante 3 años. Aquel discípulo llamado Judas, el cual vendiéndole, le vendió por 30 monedas de plata. Amén. Por 30 monedas de plata. Y después de que lo venden, después de que lo entregan, vemos como hay un remordimiento de Judas. Se va a dar cuenta de lo que ha hecho. Y dice la Biblia, la palabra de Dios, que con esas 30 monedas las sacó al templo y quiso entregar las monedas. Y los sacerdotes no le hicieron ni caso. Se dio cuenta de lo que había hecho. ¿Y qué tuvo? Pesar. ¿Qué tuvo? Dolor. Porque atención, el arrepentimiento tiene que tener pesar y tiene que tener dolor. Eso tiene que producir el arrepentimiento.
arrepentimiento. Pero decía que el arrepentimiento verdadero siempre tiene que acabar en Dios. Porque el arrepentimiento que no termina en la cruz no es arrepentimiento verdadero. Este Cristo le dolió lo que había hecho, entendió lo que había hecho, y intentando buscar un arreglo o una pastilla que calmara su conciencia, tomó aquellas 30 monedas y las llevó al templo. No quiero nada, pero ya lo había hecho. ¿Y cómo reaccionó? En vez de ir a Cristo, tomó una dirección equivocada. ¿Vale? Y el remordimiento no es arrepentimiento. El pesar, el dolor, no tiene que quedarse solamente en eso, sino que te tiene que llevar a qué? A Cristo. El arrepentimiento verdadero. La Biblia dice, amén. La Biblia dice, antes de que se me marche el texto, acerca del dolor y del pesar, de la tristeza que uno siente cuando hace algo, tiene que tener un fin. La Biblia dice, y está escrito en la palabra, que hay una tristeza que es según Dios. Te sientes mal, te sientes triste. Pero la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Es decir, ese pesar, esa tristeza, esa amargura, por decirlo de alguna manera, que no es amargura, es tristeza según Dios, ese dolor, ese pesar, tiene que llevarte a qué? Tiene que llevarte a Cristo. Y entonces sí, cuando después de tu pesar, cuando después de tu dolor, tú llevas tu pesar y tu dolor a Cristo, es entonces que en Cristo se consuma tu arrepentimiento. ¿Vale? Ahora bien, dicho esto, hermanos, continuamos un poquito más. El arrepentimiento que no acaba en Cristo no es arrepentimiento. Un ejemplo donde vemos un verdadero arrepentimiento. Hay un hombre que es muy pequeñito llamado Zaqueo, jefe de los publicanos y rico. Este era una mala persona porque por el cargo que tenía publicano se dedicaba a su oficio a tener que recaudar los impuestos. ¿Para quién? En los tiempos en los que Jesús vivía, la Israel que conocemos, en aquel tiempo era Palestina, estaba dominada bajo el Imperio Romano. Y los romanos les daban cierta libertad religiosa y política, pero les cobraban tributo. ¿A quién utilizaban? A los propios judíos, para que estos cobraran a sus hermanos un dinero, un impuesto con el que pagar a Roma. ¿Qué hacían los granujas? En vez de pedirle la cantidad necesaria, encima ellos pedían mucho más, y de estas maneras una gran parte se quedaban ellos y otra parte lo entregaban al Imperio Romano. Y hacían esto, eran muy mal mirados por todos los judíos, sus hermanos. Hombre, si tú eres de los nuestros y estamos dominados por el enemigo, encima no trabajes para ellos, y encima que trabajas para ellos, encima cobras más por el enemigo. Pero entró Jesús en Jericó, y aquel hombre quería ver quién era Jesús. Y subiéndose a aquel árbol sicomoro, Jesús entró a aquella ciudad y había una multitud de gente. Pero marchó directamente donde Zaqueo y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que yo me voy a tu casa. ¿Habéis sentido que ha entrado Jesús en su casa y ha tenido un encuentro personal Jesús con Zaqueo y Zaqueo con Jesús? Porque el verdadero encuentro personal con Dios no sucede en la iglesia, sucede en la casa. Dicho de otra manera, si tú solamente te encuentras con Jesús en el culto, pero en tu casa no, es porque realmente hemos tenido un encuentro. Porque el encuentro con Jesús hace que te lo lleves a tu casa. ¿Vale? Amén. Dicho eso, ¿qué produce el arrepentimiento en Zaqueo? Zaqueo ha tenido un encuentro con Dios y produce un arrepentimiento. ¿Y qué se produce? Un cambio de dirección, un cambio de mentalidad, un cambio de actitud y un cambio de conducta. No esperaba que Jesús se marchara de la casa.
estando Jesús en la misma casa. Se ha levantado Zaqueo y ha pegado una voz. Escuchad, si alguien es defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Tuvo un encuentro con Dios y tuvo unos frutos de arrepentimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que Zaqueo dejó de ser un convencido para venir a ser un convertido. Zaqueo tuvo frutos de arrepentimiento. No solamente tuvo pesar por lo que había hecho, él sabía que por su juicio había defraudado a muchos, había engañado a muchos. No solamente pidió perdón, sino que hubo una restitución del perdón. Hubo unos frutos del arrepentimiento. ¿Entendéis? El arrepentimiento verdadero tiene que tener frutos. Por eso continuamente Juan el Bautista a los fariseos y saduceos, a aquellos hombres que tenían las túnicas de religioso, ¿vale?, les decía: arrepentidos y convertidos, tened los frutos dignos de arrepentimiento. Tenían apariencia de santidad, pero realmente no tenían frutos de arrepentimiento. ¿Entendéis? Amén. Ese es el fruto de arrepentimiento. Por eso, vamos ya finalizando, me quedan 10 minutos, ¿vale? Zaqueo dejó de ser un convencido para ser un convertido. He empezado con el primer texto, y el primer texto era: arrepentíos y creed en el Evangelio. Segundo texto: arrepentidos y creed en el Evangelio. Cuando hablamos de creer en el Evangelio, la palabra creer es un sinónimo de la palabra fe. Es decir, fe es creencia. ¿Vale? Eso es fe. Fe es creer. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque la fe, además de la fe, es la creencia. Creo a pesar de que no lo veo, pero creo. ¿Vale? Por lo tanto, aquí la llave, atención, aquí la llave, ya termino. La llave para poder entrar dentro del reino de Dios y poder acceder a todo el par de su gracia consiste en estas dos cosas que van unidas pero que son diferentes. Por una parte se produce el arrepentimiento y por otra es la fe. El arrepentimiento tiene que ver con mis miserias, con mis pecados, con mis impiedades y con mis malas obras. La fe va posicionada a Dios, va orientada a Dios, tiene que ver con lo que Dios tiene, tiene que ver con lo que Dios me da. ¿Veis? La diferencia consiste en esto. El arrepentimiento es en base a mis pecados, mis miserias, mis malas obras. Pero la fe va orientada a Dios. Tiene que ver con lo que Dios quiere para mí. Tiene que ver con lo que proviene de Dios. Por lo tanto, un convertido o la conversión podría definirse de la siguiente manera. Convertirse es volverse de, hemos dicho que la ventana era el pecado, ¿vale? Convertirse tiene que ser volverse de, me vuelvo del pecado hacia la cruz. Eso es convertirse. Convertirse es volverse de hacia la cruz. ¿Vale? Aquí, antes de entrar en el convertimiento, podríamos haber hablado acerca de la fe, pero la fe es un tema tan bonito, tan precioso, que en la siguiente clase haremos toda la clase entera acerca de la fe. Amén. Explicando sus bases, sus elementos, las clases de fe, ¿vale? Pero ahora, para que entendáis un poquito esto, ¿vale? Y es que el arrepentimiento y la fe y la creencia del Evangelio son necesarias. Y cuando yo me arrepiento, me vuelvo de mis malos caminos y me vuelvo hacia la cruz, es que ahí se produce el convertimiento. ¿Vale? El convertimiento es necesario. El convertimiento es muy importante, muy necesario. Amén. El equilibrio de la conversión. Hemos dicho que la conversión es arrepentimiento y fe, volverme del pecado
y orientarme por la fe en la cruz del Señor Jesucristo. Ahora bien, pastor, ¿hay alguna Biblia por ahí? Dale esa Biblia al pastor, por favor. Lee Primera de Tesalonicenses. Tiene que haber un equilibrio en la conversión. La conversión implica estas dos palabras, arrepentimiento y fe. Pregunto, ¿dónde entra Dios y dónde entra el hombre? Voy a hacer algunas preguntas, ¿vale? Es decir, el hombre se arrepiente porque produce Dios el arrepentimiento y el hombre no tiene nada que ver con el arrepentimiento. ¿Tiene fe el hombre en Dios sin que Dios haya obrado para que el hombre tenga esa fe? Buenas preguntas. Entonces tiene que haber un equilibrio en la conversión, arrepentimiento y fe. ¿Tienes, pastor? Primera de Tesalonicenses, por favor. Empieza a leer. El capítulo 1. Sí, empieza a leer, por favor. La canción, por favor, fuerte. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios y Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos gracias siempre a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y del Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de la vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Vuelve a leer ese texto, por favor. Atención, Vamos a ver quién elige a quién. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Sigue? Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo. Es el 5. Sí. Mirad, aquí el apóstol Pablo está escribiendo. Está escribiendo a los hermanos de Tesalónica. Como que yo ahora os escribo a vosotros. Cuando yo os escribo como ya conozco, no ignoro la elección que hicisteis, vuestra elección. Está hablando en relación a Dios. ¿Vuelve a leer el texto? Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Lee el 5, por favor. El 5. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. De vuestra elección. ¿El 3 o el 4? El de la elección del 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Amén. Amén. ¿Lo habéis oído por elección? Sí. ¿Sí o no? Sí. Vuestra elección. ¿Quién elige a quién? ¿Dios elige al hombre o el hombre elige a Dios? Estamos hablando que tenemos que buscar en la palabra un equilibrio en la conversión del hombre. Cuando hablamos de convertirse o la conversión, implica dos palabras, arrepentimiento y fe. Y os he hecho una pregunta. ¿Puede el hombre arrepentirse sin que Dios indique nada? ¿Puede el hombre tener fe independientemente de Dios? ¿Tiene el hombre fe para poder salvarse por Dios? Y ahora hemos leído aquí, analizando un poquito, y nos habla acerca de que el apóstol Pablo les escribe a los cristianos, a la iglesia, y les dice, porque no ignoro, porque no les conozco, para que lo entendáis, de vuestra elección en el Señor. Pregunto, ¿quién elige a quién? ¿Dios elige al hombre o el hombre elige a Dios? Respuesta, ¿quién elige a quién? El hombre elige a Dios. O sea que el hombre, ¿quién
Yo cuando salgo una máquina así, o sea, es que para mí, La pregunta es concreta. a ver, ¿El hombre elige a Dios o Dios elige al hombre? Dios eligió el hombre desde la eternidad. Dios elige al hombre. José, el hombre elige a Dios. Porque Dios, desde la creación, ha elegido al hombre. Vale. Pedro, Dios elige al hombre, que dice la palabra que muchos serán llamados y pocos los escogidos. ¿vale? Dios elige al hombre. Cristian, Dios elige al hombre. Dios elige al hombre, entonces una vez que Dios elige al hombre, como ha sido Dios el que ha elegido al hombre, el hombre ya es libre para hacer lo que quiera porque es elegido por Dios. ¿Es eso así? Porque tiene doble albedrío. El hombre elige a Dios. Y si es el hombre el que elige a Dios, Dios no interviene ni ha necesitado nada en el hombre, sino que el hombre tiene la capacidad en sí para, por medio de lo que él puede hacer, ser salvo. No es por lo que Dios me da, sino porque el hombre ya tiene algo que me hace a mí, te elijo yo a ti. Y esto me hace ser salvo. Entonces Dios, él te dice, bueno, a ver quién hay. No me tiene la cabeza grande, Ezequiel, aquí yo te cojo. Y como yo te cojo y te he escogido, tú ya eres salvo, tú puedes hacer lo que quieres. Entonces, dentro de todo esto, tenemos que buscar un equilibrio en cuanto a la relación del hombre para con Dios y la relación de Dios para con el hombre. Aquí es donde vienen los grandes debates de toda la historia. El tema de la salvación es el gran debate por excelencia. Ahora, aquí vemos cómo aparentemente fueron ellos los que eligieron a Dios. Pero sigue leyendo. El 5. ¿Sigue leyendo? Pues nuestro Evangelio no lleva a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuando fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de la gran ¿Qué? tribulación. ¿Recibiendo qué? La palabra. ¿El qué? La palabra. ¿Recibiendo? La palabra. La palabra. El contexto del primer texto es este. Acerca de vosotros elegisteis, el contexto de ese texto es este. Y ahora dice el cual recibiendo vosotros la palabra. Entonces, la palabra, ¿quién la da? La palabra, ¿de quién proviene? La palabra, ¿quién la envía? Dios. Sin embargo, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué recibieron? De cómo vosotros recibisteis la palabra. ¿Os vais de cuenta? Tenemos que entender en el plan de la conversión del cristiano, en el plan de la salvación, ¿dónde inicia Dios? Sí o sí, sin lugar a dudas, el primer paso, el camino de la salvación de toda la familia humana, lo da Dios. Amén. Si Dios no da el primer paso, el hombre está perdido. ¿Vale? Dice la Biblia, porque vuestros caminos no son mis caminos, ni vuestros pensamientos mis pensamientos. ¿Vale? Así como mis caminos son más altos que los vuestros, también mis pensamientos son más altos que los vuestros. El hombre camina aquí y Dios camina infinitamente en las alturas. Y en línea recta, jamás, nunca el hombre podría encontrarse con Dios. Amén. Para que el hombre pueda ser salvo, tiene que cortar la línea de Dios y cruzarse a la línea del hombre. El hombre está en un estado de caído, de pecado y de perdición. Dios habita en las alturas de su santidad. Por eso, el primer paso para que el hombre que camina muy en el pecado pueda salvarse es que Dios pueda cruzarse en el camino del hombre. Libro de Hechos, él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Es Dios quien da el primer paso, quien origina, ¿vale?, el primer paso hacia la salvación del hombre. ¿Cuál es el medio que ha utilizado? ¿Qué envió Dios? La palabra. ¿Y qué hicieron ellos? Recibieron.
recibirla, recibirla. Por lo tanto, los medios de la conversión, ¿cuáles son? Los medios de la conversión, entre otros, vamos al más fuerte, por causa del tiempo que tenemos. Los medios de la conversión son Romanos capítulo 10, versículo 17. Poned, por favor, los medios de la conversión, Romanos 10, 17. ¿Lo tienes, pastor? Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Aquí viene, ¿veis? El arrepentimiento es un paso que se produce en el hombre. Y el arrepentimiento tiene que ver conmigo, con esta parte. No con la carne, sino con la de abajo, con la del hombre. Por lo tanto, en el arrepentimiento tiene que ver con mi pecado, con mis miserias, con mis malas obras. Ahora, hemos dicho que cuando la palabra conversión o el convertimiento tiene estas dos esferas, arrepentimiento y fe. La fe se orienta con Dios. La fe se inclina hacia lo que viene, hacia Dios, hacia su gracia. Por lo tanto, para que el hombre pueda ser salvo y pueda realmente tener una convicción de su pecado, ¿vale? Tiene que haber una fe salvífica. Lee, por favor, pastor. El 10. 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, esto funciona así. Dios envía su palabra que tiene vida al hombre y por medio de su palabra el hombre es iluminado, recibe la luz de Dios. Pero esa iluminación que es recibida por medio de su palabra, lo que le hace al hombre es habilitarlo, producir en el hombre una casilla. Antes del hombre recibir el llamamiento de Dios, ¿cómo es el hombre? Muerto en sus delitos y pecados. Solamente tiene una casilla. No. El hombre no puede ir a Dios. El hombre no puede tener una fe salvífica en sí mismo. No. Es necesario el llamamiento de Dios al hombre por medio de su palabra, por medio de su creación y por medio de su revelación. Ahora, ese llamado por medio de la palabra no es que a quien Dios ilumina por la palabra lo salva, sino a quien Dios envía su palabra produce en él una habilitación. Por eso la palabra nunca vuelve a él así. Amén. ¿Cómo podemos entender ese texto si vemos que hay gente que rechaza el mensaje de su palabra? ¿Ha vuelto su palabra vacía? ¿Por qué ese no se ha convertido? No, porque el efecto de la palabra del llamamiento no consiste en iluminarte y salvarte, sino en iluminarte y habilitarte para que tú puedas decir sí a lo que tú me das. Es decir, la gracia que Dios envía por medio del mensaje por su palabra es una gracia resistible y no irresistible. Resistible es que se puede resistir, ¿no? Sí. Irresistible es que por mucho que quieras, no lo resistes. El llamado que Dios hace por medio de su palabra a aquel que está muerto es irresistible en la gracia que opera. Por eso, su palabra nunca vuelve vacía, porque aunque éste diga que no, la palabra le iluminó de tal manera y no para que pudiera decir que sí. Este hombre que escuchó el llamado de la palabra y que tuvo el impacto con Dios, no podrá decir que Dios no le ofreció su salvación, sino que voluntariamente él rechazó la gracia de Dios. Porque así, como no podemos aportar nada a nuestra salvación, el hombre sí la puede despreciar. ¿Habéis entendido? Amén. La periconesis, ¿no? ¿Entendido este equilibrio, hermanos? Entre arrepentimiento y fe, el hombre no puede ir a Dios sin que Dios le llame, y cuando Dios le llama, ¿vale? Dios produce la habilitación en el hombre para que el hombre pueda aceptar lo que viene de Dios o despreciarlo y desecharlo. Pero este que se ha marchado no es porque Dios haya fallado, sino que Dios ha llamado a la puerta, pero este no ha querido abrirle. ¿Entendéis? De acuerdo. Necesidad de la conversión.
absoluta. La Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados. Propósitos de la conversión. ¿Cuál es el propósito de convertirnos? La conversión nos capacita para vivir de acuerdo con los nuevos principios de vida que están basados en la palabra de Dios. Cuando nos convertimos y dejamos que la vida de Dios venga a nosotros, hay un propósito tremendo, y es que Dios nos hace sus testigos para testificar Amén. acerca del Señor Jesucristo. Y es que Dios no quiere que te conviertas para que cumples su mando y ya está. Dios quiere hacerte un cristiano. Dios quiere que te conviertas porque tienes deberes, porque tienes propósitos. ¿De acuerdo? Por eso dice 2 de Corintios 3:2, el apóstol Pablo escribe a los Corintios y dice: vosotros sois cartas escritas, leídas por todos los hombres. ¿Habéis oído el texto? Es tremendo. Estamos hablando de los propósitos de la conversión. Primero, para ser testigos del Señor. Y segundo, para hacernos cartas escritas. ¿Vale? Dice: vosotros sois cartas escritas leídas por todos los hombres. ¿Sabes? Que hay mucha gente en el mundo que jamás nunca va a leer una Biblia. Pero esos que jamás nunca van a leer una Biblia, van a leer una Biblia. Y es que te van a leer a ti. Amén. Te lo voy a decir de otra manera. Tú eres para mí que van a leer los del mundo. Eso es lo que les está diciendo Pablo a los Corintios. Vosotros sois cartas escritas, leídas por todos los hombres. Te hago una pregunta. ¿Cuál es el mensaje que das? ¿Qué podemos leer de ti? Si lo que yo soy te lo había escrito y pudieras leerlo, ¿qué mensaje estaría dando? Vosotros sois cartas escritas leídas por todos los hombres. El propósito de la conversión no es que solamente te llama, te salva, te equipa, te prepara, sino que también te utiliza para que seas un embajador de su reino, para que seas un testigo fiel del Señor Jesucristo. ¿Vale? Esos son los propósitos de la conversión. ¿Vale? Resultados de la conversión, cerramos y terminamos aquí. Resultados de la conversión, nos ha dado vida eterna. Amén. ¿Vale? Primero de Juan 5:11. Resultados de la conversión, nos ha dado vida eterna. No lo voy a leer. Segundo, hemos pasado de muerte a vida. Santiago 5:20. Tercero, ahora somos hijos de Dios. Primera de Juan 3:2. Cuarto, resultado de nuestra conversión, Isaías 43:25. Él borra nuestros pecados y se olvida de todos ellos. Amén. Precioso. Como miembros de la familia de Dios, establecemos nuevas relaciones y nos unimos junto a una gran multitud al pie de la cruz. Dice 1 de Juan 1:7: si andáis en luz, como Cristo anduvo, y en comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Resultado de la conversión, 1 de Juan 1:3, tenemos comunión con el Padre y con el Hijo, por medio de la obra gloriosa de Cristo. Amén. ¿Vale? Aquí cerramos.